Bueno, buenas noches a todos. Nuevamente agradecerles por la participación. Primero, desearles feliz año. Es nuestra primera reunión de nuestro taller. No sé. Tuvimos la pausa de las festividades y bueno, ya vamos a reiniciar. Eso, Luzca, ahora sí te... Uy, ya se arregló Luzca. Bueno, tuvimos esa pequeña pausa por lo de las festividades y hace 8 días pudimos hacer una actividad como con 5 compañeros, una actividad presencial de un poquito de trote. Infortunadamente, con los cambios que están sucediendo ahorita por la pandemia, al parecer desde mañana vamos a tener toque de queda a partir de las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana, lo que hace imposible que hagamos nuestra actividad física por la noche. Yo no sé si buscar cambiarla a primera hora de la mañana, eh, pues pueda ser una opción. No sé, lo dejamos ahí como a la expectativa y de acuerdo a lo que digan ustedes en el chat, pues lo aplicamos. Bueno. ¿Y cuál es la actividad física que hacen en la noche o cómo era? Nosotros nos reunimos una vez en la semana y hacemos casi siempre técnica de trote, haciendo énfasis pues en una buena técnica de trote, y tenemos una pistica acá cerca de la casa que son 600 metros, de los cuales 500 son en subida. Entonces es un terreno fuerte y nos ayuda a tener un poquito más digamos, de resistencia. Ya en diciembre hicimos una prueba todos, la mayoría hicieron 6K, otros hicimos 11K y nos fue muy bien, porque llegamos con mucha tranquilidad a la meta. La idea es este año, poder todos hacer ya una 10K y los que estén un poquito más avanzados, de pronto tirarnos a media maratón, o los que quieran tirarnos al maratón lo hacemos de pronto debutando en Medellín, aunque como está la pandemia no sabemos todavía el calendario que vaya a pasar. Por lo menos hasta la fecha no hay ninguna confirmación de nuestra carrera de los 10K verde, que es en marzo, el primer domingo de marzo. No lo han confirmado, que sería nuestro debut para este año. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a comenzar nuestra exposición. Y la idea es que podamos hoy revisar 2 temas debido a la para que tuvimos la otra semana, hacer nuestra última charla, porque yo considero que finalizando enero hacemos la bienvenida a la tercera cohorte. Hay que tener en cuenta que debemos tener ya los 2 ahijados para que invitemos y sigamos con nuestro programa. Bueno, ahí está viendo la pantalla, ¿cierto? Sí. Ok, entonces vamos a hablar de 2 temas, nutrición, y va a ser un poquito rápida porque tenemos media hora para revisar los 2 temas. Y el otro tema es insulina y ejercicio en ayunas. Digamos que la nutrición, muy importante, ya sabemos que es uno de nuestros 4 pilares en los que basamos nuestro taller, pero la nutrición, digamos que tiene muchos caminos y que dependiendo de nuestro objetivo y de nuestra condición, sería ideal tomar un camino u otro. Siempre es importante recordar nuestros 4 pilares en los que estamos soportando nuestro trabajo. Por ahí hay Jimmy es un amigo de toda la vida, es nuevo, pero yo pienso que él va a ser uno de los que va a integrar la tercera cohorte. Esta imagen siempre la colocamos en todas las exposiciones, porque resume sobre qué aspectos nosotros basamos nuestro taller. Y son 4, que es la actividad
física, el descanso, actos de amor y la buena nutrición. Y esto, te adelanto, Jimmy, digamos que se creó a raíz de esta pandemia, porque debemos hacer algo para que nuestra calidad de vida mejore y no seamos de pronto víctimas fatales de este virus, eh, o que si llegamos a tener la enfermedad, pues ojalá curse con un cuadro clínico muy leve. Y todo eso se basa es fortaleciendo nuestro sistema inmune, que lo que buscamos con todos estos cuatro pilares es que ese sistema inmune cada vez esté mejor. Ok, Esto fue un entreno que tuvimos, una de las tantas reuniones, eh, en el lugar donde hacemos nuestro calentamiento y nuestro estiramiento. Bueno, eso fue en octubre. Entonces, para hablar un poquitico de nutrición, ya recuerden que se divide en dos grandes, que son los macronutrientes y los micronutrientes. Ahorita vamos a hablar de los macronutrientes, dividido en tres grupos, que son las proteínas, los glúcidos y las grasas. Los glúcidos son los mismos carbohidratos. ok, Todos son muy importantes, tanto las proteínas, los carbohidratos como la grasa son muy importantes. Digamos que tienen un poquito más relevancia las proteínas y las grasas porque es de lo que más está compuesto nuestro organismo desde el punto de vista celular y desde el punto de vista de órganos y de tejidos. Y los carbohidratos, digamos que es gran importancia, sobre todo por el aporte energético que nos dan. Cabe recordar que cada gramo de proteína nos produce 4 calorías, cada gramo de carbohidratos 4 calorías y cada gramo de grasa 9 calorías. Es importante tenerlo en cuenta porque con base en eso vamos a establecer nosotros qué insumo energético vamos a utilizar en nuestro ejercicio de acuerdo a la meta que nosotros logremos eh, para dicho entreno. Entonces, dentro del punto de vista nutricional, siempre hay que hablar de un peso corporal ideal. Y para hablar del peso corporal ideal, digamos que hay dos definiciones, una por las aseguradoras y una por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, la Organización Mundial de la Salud habla que el peso corporal ideal es aquel que una persona encuentra y se encuentra a gusto, permitiendo que se desarrollen normalmente todas sus funciones biológicas. Es decir, no hablamos de gordos, flacos, ni nada de esas cosas, solamente que la persona se sienta bien y que le permita desarrollar bien todas sus funciones biológicas. En cuanto a las aseguradoras, ellos hablan que es el peso adecuado con una mejor expectativa de vida. Digamos que lo más importante, algo que nos dejó Adolfo Quetelet a finales del siglo XIX, que fue el índice de masa corporal. Él fue el que primero nos expuso cómo en adultos el peso se incrementaba en proporción aproximada al cuadrado de la altura. ¿Qué quiere decir eso? Que el índice de masa corporal se saca dividiendo el peso sobre la talla al cuadrado. Y eso nos da unas tablas que nos permiten ver si estamos con un bajo peso o un peso normal o en sobrepeso o en obesidad. ¿Por qué es importante esto? Porque infortunadamente en nuestro lado americano y sobre todo pues Latinoamérica y Norteamérica, el índice de masa corporal se ha volado en las últimas 2 o 3 décadas, llegando a ser una pandemia que está cobrando más vidas que tranquilamente 10 COVID. Bueno, entonces, desde el punto de vista nutricional, ¿cuál sería el requerimiento energético diario? Eh, para entenderlo rápido, el requerimiento energético diario es el basal para que nuestro cuerpo funcione, sería el índice metabólico basal. Hay que adicionarle la actividad dinámico específica de los alimentos, es decir, cuando uno ingiere alimentos, pues esta absorción y absorción de esos alimentos requiere una energía que de acuerdo al alimento puede ser más o más que otro. Y la otra, el gasto energético de nuestra actividad física cotidiana, porque no es lo mismo una persona que tenga un trabajo de escritorio que está completamente sedentario a una persona que trabaja físicamente todo el tiempo como un obrero en una obra o como alguien pues que tenga que empujar o cargar cosas muy pesadas.
Entonces, este índice metabólico basal, digamos que es lo que gasta el organismo para su respiración, para su funcionamiento normal. No nos vamos a quedar mucho tiempo acá, pero es importante porque todos necesitamos un mínimo y ese mínimo no se puede negociar, porque cuando uno entra a negociar ese mínimo, empieza ya el desequilibrio que siempre hemos querido combatir para evitar entrar en enfermedad. Un cuadrito muy sencillo sobre ese índice metabólico basal. Está diferenciado en hombres y mujeres, pero ustedes pueden ver cómo hay un aumento, sobre todo entre los 18 años y los 60 años. Antes de los 10 años y después de los 60 años, este índice metabólico basal disminuye. Eh, ojalá no, ojalá no, ojalá para nosotros, pues que ya estamos cercanos a los 60 años, tengamos una actividad física que nos permita mantener un índice metabólico basal muy activo y poder superar esos 148 que nombran ahí para los hombres y esas 596 que nombran para las mujeres, como si fuéramos jóvenes. Esta tablita muestra como de acuerdo a la actividad de cada profesión, cómo sería el consumo calórico por minuto. Entonces ahí pueden verificar cómo las actividades normales de casa, que muchas veces dicen, no, es que yo hago mucho oficio en la casa, realmente el consumo calórico no es tan importante como, por ejemplo, la parte deportiva. Aquí podemos ver cómo solamente correr o caminarte tranquilamente te consume 5 a 8 calorías por minuto y correr a 12 kilómetros por hora, que es una velocidad muy fuerte, eh, pues ya va a 15 y si ya nos ponemos a la velocidad de los keniatas, que es alrededor de los 20 kilómetros por hora, pues ese consumo calórico por minuto es muy elevado. ¿Por qué hay que tener en cuenta esto? Porque de acuerdo a lo que nosotros programemos como actividad, tenemos que llevar esa cantidad de energía para no entrar en pérdida. Esta pirámide siempre me gusta mucho y ustedes la han visto bastante. Es en lo que se debe basar nuestra alimentación. Y ustedes ven, es una pirámide de vida saludable, ¿no? Ustedes ven como el primer piso, es decir, la base amplia que nos permite echar para arriba, está la actividad física, está el equilibrio emocional, está un buen descanso, unas técnicas culinarias saludables y el ingerir agua o el mantenerse bien hidratado. Recuerden que nosotros en cuestión de proporcionalidad de líquidos, los que menos tienen, que son las mujeres, están entre el 65 y 70% y los hombres llegamos casi hasta el 80% de porcentaje de agua de nuestro cuerpo. En el segundo renglón vemos alimentos ricos en energía que se consumirán de acuerdo a la actividad física que se tenga. En el tercer renglón, alimentos ricos en vitaminas, también en mucha energía, pero también en minerales. Y ahí en adelante ya vienen las proteínas. Y como pueden ver, el último renglón, allá el piquito, es el que menos necesitamos, que infortunadamente es casi que en lo que más se basa la nutrición ahora, que son todas los panes, toda la repostería, todos los dulces, y eso es lo que realmente debemos combatir. Nuestra alimentación ideal debería ser basada en vegetales, por lo menos un 80%, o un equilibrio adecuado. Ahorita vamos a hablar de acuerdo al equilibrio eh, en cuanto a porcentaje de proteína, grasas y carbohidratos. Porque es importante una buena nutrición. Como hablábamos ahorita, la parte de la obesidad es algo pandémico a nivel mundial. Es increíble cómo antes de 1950 la cantidad de diabéticos en el mundo proporcional a la cantidad de personas que lo habitaban era muy inferior a lo que es ahora. Podemos ver cómo en países desarrollados como en los Estados Unidos de América, hay muertes cercanas a los 17.5 millones por año eh, que, se, que se desarrolla esta muerte por problemas cardíacos totalmente prevenibles, ¿no?
o por problemas cardiovasculares, ya sea accidente cerebrovascular o infarto agudo de miocardio. Y todo esto lo podemos corregir simplemente con una buena nutrición. Bueno, ¿qué son los glúcidos? Son los macronutrientes que nosotros conocemos como carbohidratos, porque son hidratos de carbono, y digamos que la principal fuente de obtención o de energía del cuerpo es esta, ¿sí? Eh, ¿Por qué la principal fuente? Porque es la más fácil, pero no es la mejor, como vamos a ver ahora. Se dividen en monosacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Simplemente esa clasificación es de acuerdo a su estructura. Cuando se juntan varios, pues son oligo, y cuando son demasiados son polisacáridos, y cuando son solitos son monosacáridos. Todos los alimentos tienen, obviamente, en mayor proporción unos que otros. Por ejemplo, las pastas y las harinas tienen una gran proporción de carbohidratos. Si nosotros vemos los alimentos naturales, el que más carbohidratos tiene podría ser la miel de abeja, que alcanza a tener un 60% de su contenido en carbohidratos. Pero si vemos nosotros un alimento elaborado como las pastas hechas de harina de trigo, alcanzan hasta un 90% de carbohidratos. Eso es lo importante, que restringamos un poco el consumo de estos alimentos, porque lograr un porcentaje de carbohidratos adecuado, es decir, que no supere el 30 o 40% de la ingesta que tenemos nosotros en el día, ingiriendo este tipo de alimentos como las pastas, es muy difícil. Las proteínas, otro de los macronutrientes, pues el término viene de proteus, que significa primera clase, lo dijo por primera vez Berzelius en 1838. Importante de las proteínas es que toda la actividad enzimática del cuerpo, todas las hormonas, los neurotransmisores, los anticuerpos, sistema de transporte, todo lo que es actina y miocina tiene que ver con proteínas. Son polímeros de aminoácidos, es decir, las proteínas es la pared y está conformada por los ladrillitos que son los aminoácidos que se encargan de formar las proteínas. Digamos que los esenciales no los puede formar el cuerpo, pero se llaman esenciales, que son bueno, la leucina, isoleucina, valina, la arginina y la glutamina. Estos son todos los aminoácidos esenciales, es decir, los que el cuerpo en sí no puede formar y que nosotros tenemos que suplir mediante la nutrición. Y las grasas, importantes porque es la base estructural de todas las membranas celulares. Recuerden que nuestra membrana celular es una membrana celular compuesta por dos capas de lípidos. Y sin las grasas no tenemos cómo formar hormonas. Todas las hormonas del cuerpo, recuerden que las hormonas son esas sustancias que se producen en el cuerpo y que tienen su acción lejos de donde se producen, pero que se encargan del funcionamiento de todos los organismos y se encargan de la homeostasis de todos los órganos. Entonces, si nosotros tenemos un buen contenido de lípidos, bien sea por una inadecuada nutrición o un inadecuado aporte, pues estas hormonas se van a depletar mucho, tanto como las hormonas sexuales. En los hombres se cae mucho la testosterona, en las mujeres se cae mucho la testosterona y los estrógenos, tanto que se puede perder la menstruación, se evidencia pues por la calidad de las uñas, por la pérdida del cabello, bueno, una cantidad enorme de problemas cuando los lípidos se bajan demasiado. Los lípidos, ni los azúcares ni las proteínas son enemigos. El enemigo es tener esto desequilibrado. Y lo más importante de los lípidos es que tienen una reserva energética enorme. Más o menos todos, desde el más flaco puede tener una reserva de 9 kilos, estamos hablando de las personas adultas, y como dijimos, si cada gramo está aportando alrededor de 9 calorías, pues 9.000 gramos nos daría 81.000 calorías. Si nuestro consumo diario de calorías está alrededor de 2.200 a 2.500, pues imagínate la cantidad de días que podríamos vivir, más de un mes.
sin ingerir ningún tipo de alimentos si obtuviéramos la energía solamente de los lípidos. Bueno, también para tener en cuenta el contenido proteínico de la mayoría de alimentos que consumimos nosotros por cada 100 gramos. Recuerden que eso es importante porque nosotros vamos y comemos una porción de pollo, una porción de pollo buena pueden ser 150 gramos, o una porción de carne buena pueden ser 150 gramos, pero no implica que esos 150 gramos de carne sean 150 gramos de proteína. Entonces acá está esta tablita que nos demuestra por cada 100 gramos realmente cuántos gramos de proteína tienen los alimentos. El pollo, por ejemplo, la pechuga de pollo tiene 25 gramos, es decir, una cuarta parte del peso es proteína. El pescado, 23 gramos, la carne de res magra, 27 gramos, el lomo de cerdo, 27 gramos. Digamos que los primeros 4 es lo que hemos rutinariamente ingerido como proteína. Es lo que nos han vendido desde los años 50 o 60, aduciendo que nosotros tenemos unos colmillos y que esos colmillos se hicieron fue para desgarrar y que nosotros por ese motivo debemos ser carnívoros y que es la mejor proteína que se encuentra. Digamos que eso no es cierto. La proteína de los animales, sobre todo de la res, tiene una ventaja muy grande y es que tiene todos los aminoácidos esenciales, es decir, los que no produce el cuerpo, los tiene esa proteína. Pero en los vegetales, mezclando dos vegetales, también hacemos eso. Y podemos ver los siguientes alimentos. La lenteja, cada 100 gramos de lenteja tiene alrededor de 22 o 23 gramos de proteína, el frijol 26, el garbanzo 26, cale es un tipo de lechuga, mire que no debería tener nada y tiene 4.3 gramos, el arroz, que es un cereal, tiene algo de proteína, y el queso holandés tiene también casi que igual a la pechuga de pollo. Eso quiere decir que nosotros podemos suplir nuestros requerimientos proteínicos con alimentos que no sean carne, que no sean animalitos. Ahorita hay como mucha intención para disminuir la ingesta de carnes debido a que, sobre todo la carne roja y digamos que la carne de cerdo, tiene mucho proinflamatorio respecto a la proteína que se consume de los vegetales como las leguminosas. Bueno, una pequeña pausa para que tome un poquito de agua. Seguimos. Digamos que al entrar en Google o en las publicaciones de PubMed, busqué estas dos torticas de lo que mejor recomendaban como porcentaje de ingesta de acuerdo a los macronutrientes. Entonces ellos hablaban de que una dieta equilibrada debería tener 30-35% de lípidos, 55% de carbohidratos y 12 a 15% de proteínas. Y miren a la derecha cómo el carbohidrato es muy parecido a la otra, las grasas menos, proteínas un poquito más y le ponen fibra. Digamos que esto, coloco ahí error porque eso es muy particular. Todo depende de lo que nosotros busquemos y de lo que nosotros tengamos como composición corporal. Si yo soy una persona ectomorfa, es decir, flaco, como soy yo, y mi dieta está basada en carbohidratos, pues lo más probable es que esos carbohidratos yo los empiece a acumular cuando ya mis reservas de glucógeno se llenen y se forman ácidos grasos que se juntan de a tres, entonces se forman los famosos triglicéridos, que son los gorditos que tenemos todos. Y si yo no tengo una actividad física diaria importante que me ayude a quemar toda esa cantidad de carbohidratos, pues realmente me va a llevar a la enfermedad. Entonces, estas tortas que se puede encontrar uno en las revistas de nutrición pueden ser ciertas o pueden ser falsas. Todo debe ser organizado de acuerdo a los requerimientos, de acuerdo a los objetivos de cada persona y de acuerdo a lo que se esté buscando. Bueno, esa la acabamos. Ahora vamos con la siguiente.
Eso, digamos que fue un repaso muy grande sobre nutrición en cuanto a macronutrientes. Después vamos a tener otro tema sobre micronutrientes, donde hablamos un poco sobre los suplementos vitamínicos que podemos ingerir, que realmente necesitamos, eh, pero no me gusta juntar las dos porque digamos que queda ya mucha información y bueno, eh, la parte de los suplementos me gusta darle un poquito de importancia porque yo considero que hay algunos que infortunadamente sí nos toca suplementar. El siguiente tema es sobre insulina y el ejercicio en ayunas. Este fue otro grupo finalizando octubre que tuvimos otra salidita a correr muy chévere. Bueno, la misma gráfica de ahorita ya la vimos. Entonces, ¿qué es la insulina? La insulina, eh, una sustancia, digamos que es una hormona, se produce en el páncreas, en los islotes de Langerhans, en las células beta del páncreas. Tiene tres cadenas, la A, la B y la C. Tiene una duración de 6 minutos. Cuando es secretada por el páncreas, rápidamente es tomada por el aparato circulatorio y a los 6 minutos la insulinasa ya la desnaturaliza y ya la insulina deja de serlo. ¿Cuál es la función? Digamos que la insulina tiene múltiples funciones, pero la función principal es coger el azúcar que hay en el torrente circulatorio y meterlo a la célula, porque el azúcar normalmente no debe estar ahí. Sería muy dañino. Por eso es que cuando uno le toman ese examen de glucometría o el examen de azúcar en la sangre y está muy alto, pues ya saben lo que significa eso. Es o una intolerancia a los carbohidratos o está haciendo resistencia a la insulina o es un paciente que ya se está volviendo diabético. ¿Qué hace esta insulina? Lo que hace es meter toda el azúcar a la célula. Digamos que en el músculo y en el hígado se almacena como glucógeno, de ahí la importancia que nosotros trabajemos en la musculación, porque en la medida que haya algo de músculo vamos a tener mayor capacidad de guardar glucógeno, que sería una de las fuentes importantes que, que nos suministra energía para nuestra actividad física. El hígado puede alcanzar a albergar alrededor el 6% de su peso en glucógeno. Bueno, otra cosa que hace la insulina, inactiva la fosforilasa hepática, es decir, mientras haya insulina, no sucede fosforilación del azúcar que está guardado en el hígado. Ese exceso de glucógeno, al tener tanto glucógeno, que es el azúcar guardada en el músculo y en el hígado, pues ya no se puede guardar más, es decir, ya no hay más gluconeogenia. Y lo que pasa entonces con ese azúcar que queda por ahí es que se transforma en ácidos grasos que van a formar los triglicéridos, que van a formar los famosos gorditos o llanticas que tenemos. Y otro de los efectos de la insulina es que inhibe la lipasa, es decir, esa enzima que se encarga de partir esos ácidos grasos, esos triglicéridos para formar energía, para llevarlos hasta la acetil-CoA para que puedan entrar al ciclo de Krebs y se conviertan en los famosos cuerpos cetónicos que son el beta-hidroxibutirato como grandes suministros de energía. Esta enzima es la lipasa. Cuando hay insulina, esa lipasa se bloquea. Por eso para nosotros es tan importante lograr un control de esa secreción de la insulina. Y esa insulina se secreta a raíz de los alimentos que comamos. Si son alimentos con un nivel glicémico alto, se va a secretar mayor cantidad de insulina. ¿Cuál es el problema actual? Que nosotros, infortunadamente, tenemos a disposición alimentos todo el tiempo. Cuando el hombre empezó a colonizar y digamos que dejó de ser nómada, empezó a cultivar, empezó a guardar alimentos hasta el momento de hoy, donde tenemos 24 horas del día disponibilidad de cualquier cantidad de alimentos. Infortunadamente la mayoría muy elaborados, con azúcares refinadas, con muchos preservantes, y esos
en su mayoría tienen un nivel glicémico alto. Eso hace que esa insulina, cada vez que comamos, pues se esté secretando. Y si está secretando constantemente esa insulina, pues nunca vamos a gastar o vamos a tomar de los depósitos de grasa eh, como suministro para la energía, para nuestra actividad diaria. Entonces, lo que va a hacer es engordarnos cada vez más y no nos va a dar como la saciedad. Recuerden que la insulina va en contra de la leptina. La leptina es la que nos da saciedad. En cambio, la insulina lo que produce es mayor secreción de grelina y la grelina es la que nos produce las ganas de comer. Bueno, recuerden que tener la insulina lo más bajito posible se hace haciendo el ayuno. Después de unas 2 horas de haber comido, la insulina empieza a bajar y si no hay más ingesta de alimentos, pues la insulina se queda abajo, permitiendo que la lipasa y que todos los mecanismos de hidroxidación a nivel hepático se activen y empecemos a sacar energía del glucógeno que tenemos reservado en el músculo y en el hígado y más adelante empecemos a sacar energía de las grasas. Bueno, un pequeño resumen del ciclo de Krebs. Recuerden que siempre comienza con acetil-CoA, que el ciclo de Krebs funciona siempre en presencia de oxígeno. Tiene una ventaja muy grande y es que nos produce 36 a 38 ATPs por cada molécula que entre, comparado con 2 a 4 ATPs que nos produciría cada molécula que entre en el ciclo anaeróbico. Por eso es tan importante cuando estemos nosotros entrenando, tener muy claro lo que hablábamos de las zonas de trabajo, de las zonas de nuestra frecuencia cardíaca. Recuerden que las zonas más bajas son aeróbicas y la zona más alta es anaeróbica. Eso va a depender qué tipo de energía va a suministrar la célula o el cuerpo para dicha actividad. Por eso es que mantenerse en una frecuencia tan elevada tanto tiempo nos va a llevar a un desgaste enorme y a una poca resistencia. La idea del entreno es lograr mantener digamos que unos rendimientos adecuados, ojalá con un insumo que sea metabolismo de las grasas, es decir, ojalá uno pudiera rodar, bien sea trote, bicicleta o lo que quieras hacer, entre zona 2 y zona 3, la mayoría del tiempo a una muy buena velocidad, que es lo que uno busca con el entreno, pues por objetivos, ¿no? Bueno, entonces el ejercicio en ayunas, ¿por qué es importante hacer ejercicio en ayunas? Digamos que para empezar con el tema hay que romper unos paradigmas que muchos de los preparadores físicos tienen, o muchos de los médicos, o inclusive de la gente que trabaja en nutrición tiene, y es que hacer ejercicio en ayunas lo que va a hacer es comerse el músculo, porque como no tiene proteína, entonces va a comerse esa proteína para obtener energía y así poder cumplir con la actividad física que se está haciendo. Y eso es completamente falso. Para nosotros ir a romper el músculo, mejor dicho, tiene que pasar, que primero se muere uno, porque en ayunas, recuerden que cuando hablábamos del ayuno intermitente, después de las 12 horas, cuando ya los depósitos de glucógeno se han depletado casi al máximo, hay un aumento en la secreción de hormona de crecimiento, y este aumento en la secreción de hormona de crecimiento hace que el músculo sea más fácilmente formado, y por eso hay muchas personas que prefieren entrenar en ayunas y crece mucho más rápido. El caso del X-Men de Wolverine. Él realmente consiguió su fenotipo así todo musculoso haciendo ejercicio en ayunas. Lo que pasa es que después de terminar el ejercicio se tenía una buena cantidad de proteína cuando desayunaba, pues. Importantísimo porque esa producción de cuerpos cetónicos impide la ruptura de la leucina. Recuerden que la leucina es uno de los aminoácidos esenciales que nos ayuda a formar el músculo. Y los cuerpos cetónicos se producen solamente
con ayunos prolongados o cuando tenemos una dieta basada en grasas y proteínas, como son las famosas dietas keto. Y la idea de esta producción de cuerpos cetónicos es porque estos cuerpos cetónicos tienen una gran cantidad de energía. Eran los que hablábamos ahorita del beta-hidroxibutirato como, como proceso después de romper los triglicéridos gracias a la lipasa, y este cuerpo cetónico entraba en el ciclo de Krebs y nos puede producir alrededor de 142 ATPs, comparado contra los ATPs que nos produce la entrada de glucógeno o los azúcares, que son 34, 36, es decir, 4 veces mayor la cantidad de energía que nos produce el cuerpo cetónico. Por eso es que es tan importante que nosotros busquemos esa flexibilidad metabólica. Flexibilidad metabólica es enseñarle al cuerpo o dirigir al cuerpo para que pueda sacar o aprenda a sacar esos cuerpos cetónicos de los triglicéridos con mayor facilidad. ¿Y cómo lo hacemos? Pues exponiendo el cuerpo a ejercicio en ayunas, es decir, cuando ya no hay glucógeno. Lo que pasa es que no es fácil. Si nosotros estamos acostumbrados a salir a entrenar después de un gran desayuno, o recuerden que el desayuno debe ser mínimo 2 horas antes de la actividad física. Menos de 2 horas es muy difícil porque pueden haber muchos síntomas dispépticos. Bueno, entonces, el orden, cuando uno empieza a hacer ejercicio en ayunas, pues obviamente al principio después de haber gastado todo el glucógeno, lo primero que se consume son las reservas de lípidos que hay entre las fibrillas del músculo, que siempre hay una reserva pequeñita, y ya después va a buscar las reservas grandes que tiene el cuerpo. En el caso de los hombres, en la parte del abdomen o en la parte del mesenterio, y en el caso de las mujeres, en la parte de las caderas, los glúteos o la parte de la espalda alta, que es donde ellas más guardan grasita. Bueno, ¿qué importancia o qué beneficios tiene ejercicio en ayunas? Bueno, primero, lo que hablábamos de la flexibilidad metabólica, tenemos que enseñarle al cuerpo a que active estas vías metabólicas, sobre todo dependiendo de la lipasa, para obtener energía. Mire, cuando esto pasa, de verdad es una locura la cantidad de energía que uno percibe. Yo tengo ahí unos videitos de cuando empezamos la pandemia, que empecé a hacer ejercicio en ayunas, un video donde estoy intentando hacer 1 hora y media de ejercicio en ayunas y estoy prácticamente muriéndome, y a las 8 semanas estoy terminando 3 horas con una tranquilidad enorme y con una energía enorme, simplemente porque ya hemos educado al cuerpo a esa flexibilidad metabólica, y él fácilmente va y saca energía de las grasas. Además que te ayuda a la conformación del cuerpo, ¿no? Y es más importante, recuerden que agotar las calorías que tenemos nosotros guardadas en grasa es prácticamente imposible, porque 81.000 calorías no las gasta uno ni loco. Cuando yo tuve esa prueba larga el año pasado, bueno, el año antepasado, mi gasto de calorías fueron, creo que 12.100. Habré consumido con lo que comí más o menos unas 2.000 y pico, y el resto lo que tenía guardado. Pero el gran depósito de energía realmente que tenemos nosotros es en las grasas. Entonces, eso nos ayuda a que estemos utilizando ese gran depósito. ¿Qué es importante para comenzar? Empezarlo con 12 horas de ayuno, no empezarlo con 16 ni con 20, sino con 12, y en zonas 1, 2. Yo recomiendo que sea en casa, o como llamamos nosotros, indoor, porque pueden haber mareos, puede haber algo de dolor de cabeza, puede haber algo de sensación de sudoración fría en un principio. Y como todo en la vida, ir paso a paso, empezar 10 minutos, en la siguiente vez, que puede ser cada semana, otros 10 minutos hasta llegar a media hora, luego subimos a 1 hora, y luego sí podemos subir hasta lo que queramos. Les cuento que yo ya he llegado hasta 5 horas de ejercicio en ayunas,
y realmente me he sentido muy bien, muy bien. Otro de los trucos, escucha lo que te diga el cuerpo. Si hay mucho malestar, simplemente rompe uno el ayuno. Romper el ayuno es tomar una bebida con calorías o tomar una bebida con proteínas o una bebida con grasas, ahí rompes el ayuno. Comerte un pan con mantequilla de maní, cualquier cosa durante la actividad física y ahí ya se acaba el problema. Pero no nos podemos dejar vencer de estos síntomas porque con certeza esos van a pasar. Una regla es que debe haber una muy buena hidratación durante todo el proceso, porque si no se hidrata bien, las sensaciones pueden ser mucho más, digamos que las sensaciones malucas pueden ser mucho más predominantes eh, si no se está bien hidratado. Y en caso de malas sensaciones, pues simplemente suspende el ayuno y vuelve y comienza la próxima vez. Pero ¿qué beneficios nos da? Pues que la energía es inagotable. Eh, Enseñamos al cuerpo a obtener energía de los ácidos grasos. Ácidos grasos los convierte en glucosa y la glucosa a energía. O sea, hacemos toda la inversa de lo que hacemos normalmente en la alimentación. Mejora la claridad mental. Cuando tengamos alguna exposición, algún examen, ideal llegar con 12 horas de ayuno porque la mente va a trabajar mejor, está mucho más relajada, más tranquila, más despejada y el desempeño es mucho mejor. Aumenta la secreción de adrenalina, en caso de que necesitemos, pues estamos mucho más pendientes de estar como activos. El estrés oxidativo que genera toda la lipólisis, pues realmente produce muchos radicales libres, pero que son fácilmente barridos con una buena nutrición y que no van a ser ningún inconveniente a nivel metabólico. Se produce hormona de crecimiento después de 12 horas, si tenemos actividad física, tenemos más secreción de hormona de crecimiento, aumenta niveles de testosterona, controla estrés y ansiedad y mejora mucho la composición corporal. No importa que el peso no nos baje, nosotros no estamos aquí para bajar de peso, estamos acá para vivir mejor. Pero si nosotros logramos cambiar tejido graso por tejido magro, pues mucho mejor. Recuerden que entre más músculo tengamos, vamos a tener mayor opción de acumular glucógeno, que es la fuente de energía más importante cuando estamos trabajando en zona anaeróbica o en la potencia aeróbica, que son las zonas 3 alta o 4 y 5. Allí las grasas sí no nos van a ayudar. Infortunadamente, allí no nos van a ayudar. Pero sí necesitamos depósitos de glucógeno para esos momentos, que son los sprint famosos o hay alguna subida muy fuerte o cuando uno sube la velocidad que se sube de frecuencia, pues ahí está esa energía. Bueno, dentro de las recomendaciones, lo que hablábamos ahorita, iniciar con ayuno apenas de 12 horas, siempre en compañía, nunca solos, en zonas muy bajitas, 1 o 2, hasta que vayamos tolerando. Y mantenernos bien hidratados. Siempre lo hago con agüita con limón o con un café, o sea, un tinto. Ojo con las personas que tengan gastritis porque a veces les cae mal. O agua con un poquito de vinagre de manzana también podría ser. Mucha paciencia, mucha constancia y de verdad lo que vamos a obtener es mucha energía. Después que terminemos la actividad física en ayunas, tenemos que alimentarnos muy bien, es decir, seguir con muy buena hidratación y una muy buena comida. Una muy buena comida es, como dicen los nutricionistas, idealmente alimentos que hayan tenido vida, no donuts, no paqueticos, no cosas muy elaboradas, sino vegetales o una proteína muy buena, ya bien sea animal o vegetal, bueno. Ideal que no haya preservantes ni edulcorantes. Tiene que haber una buena carga de carbohidratos porque necesitamos volver a llenar los depósitos de glucógeno eh, eh, y una muy buena hidratación. Este sería un plato muy bueno después de un ejercicio en ayunas. Como pueden ver ahí hay aguacate o palta, una buena proteína que es pollo, hay un poquito de quinoa y lechuga y tomate con limón. Sería un plato muy bueno. Yo lo que hago es, me como 3 o 4 huevos con queso,
con aguacate y mucho líquido. A veces le pongo un poquito de jamón y todo eso cocido en aceite de coco o en aceite de oliva. Bueno, ahorita sí, todos por favor, ay Dios, activar otra vez sus... No compartir sus camaritas. Si hay alguna duda, la resolvemos. Tenemos 5 minutos para resolver cualquier inquietud y ya. No, todo ¿Me bien. escuchan? Sí, te Todo muy escucho. bien. Muchas gracias, Doc. Súper. Sí, chévere lo del ayuno. Ya lo entendí. ¿Sí le entendió o no, Jimmy? Sí. Está súper, súper. Nosotros comenzamos ayuno intermitente. Ayuno intermitente, digamos que lo mínimo son 12 horas. 12 horas de no comer. Si cenamos a las 7 de la noche, al otro día desayunamos a las 7 de la mañana. Así comenzamos cuando empezamos la primera semana de la cohorte. Y ahí vamos corriendo el desayuno hasta lograr las 16 horas. Adelantando la cena a las 6 de la tarde y llevando el desayuno hasta las 10 de la mañana. Ahí ya nos darían 16 horas. No es nada complicado. Ya ahí tenemos hormona de crecimiento, tenemos depletado todo lo que es el glucógeno y tenemos un nivel de insulina muy bajo. Y ya después nos vamos a las 20 horas buscando la autofagia. Jimmy, estoy adelantándole cosas para dentro de 2 semanas. La autofagia, que es que el cuerpo coja de esos tóxicos o de esas cosas guardadas de hace rato en la célula para formar nueva proteína. Eso es el truco para mantener como joven entre comillas, porque no es que uno no se arrugue, pero sí con mucha actividad, con mucha energía. Y bueno, eso le dio el Premio Nobel de Medicina en el 2016 a un fisiólogo. Y lo del ejercicio en ayunas nos ayuda a obtener energía, pues, realmente de un sitio que es inagotable, que son las grasas. Pero para llegar a eso hay que activar esas vías metabólicas. Si no lo hacemos, entrar a ese metabolismo de la lipasa es complicado. Por eso es que nos gusta y lo recomendamos. Y yo pienso que ya todo lo estamos haciendo. Yo no sé si Karime y Loana ya están haciendo un poquitico de ejercicio en ayunas. Hola, Loana. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha Hola. ido? Muy bien, ¿tú? Saludos a Muy todos. bien. Oh, saludos. Sí, ya estoy haciendo. ¿Cómo Y yo vas? era de las que decía que yo no podía entrenar sin comer. Y la verdad, ya al principio, pues el primer día de pronto me sentí medio, así que me hacía mucha falta, pero ya posteriormente pues lo pude hacer con 16 horas. O sea, he llegado hasta 16:08. Y he podido entrenar y me he sentido muy bien, inclusive he salido a correr y me he sentido pues muy bien. La verdad es un paradigma. Lo tenía en mi cabeza que no podía lograrlo y la verdad me siento súper bien, muy bien. Es verdad. Los radicales libres que dices que uno produce, ¿con qué comidas que los barre fácilmente? Todo lo que sea frutas y verduras, barrer radicales libres como loco. Es decir, si vos llegas de tu actividad física y te comes un batido verde que tenga espinaca, que tenga apio, un poquito de fresa, con eso barres mucho radical libre, solamente con eso. O le metes también almendras, esas nueces del Brasil, esas cosas también ayuda mucho. Recordar que todo lo que nosotros hacemos es oxidación y toda la oxidación va a producir radicales libres, pero en la medida que nosotros lo vayamos barriendo no pasa nada. Y eso se barra con una buena alimentación. Pero si nosotros producimos más radicales libres y le metemos además conservas, por ejemplo, mortadela, y le metemos lácteos y le metemos pan, o sea, harina de trigo,
no nos va a ayudar a barrer, no nos va a ayudar a barrer y lo que hace es acumular y nos va a producir un poquito más de enfermedad. Ok. Chévere. No, con gusto. Bueno, quedamos ahí, no hay más inquietudes. Entonces nos vemos dentro de 8 días para la última charlita. Recuerden tener las 2 personitas para que dentro de 15 días los invitemos y que cada vez seamos más. Y Jimmy, pues nada, bienvenido y digamos que esta es una familia de un poco de locos que lo único que hace es hablar de cosas buenas, de nutrirnos bien, de hacer actividad física y bueno, no, nada de noticias políticas ni nada de esas cosas. Entonces, ha sido agradable, ha sido chévere. La Ok, experiencia. Cami. Chévere, tío. Y ojalá los veamos pues pronto. Claro que sí, Jimmy. Bueno, Maito. Te llamo Ok, para ir a visitarte. ok, cuídate pues. Bueno, Adiós. chao a todos. Chao, mi Chao, Doc. chao. Chao. Gracias, doctor. Chao. Gracias. Adiós. Chao.